Así como el pecado entró en un hombre, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos, por cuanto todos pecaron. O mejor dicho, pecamos. Porque de tal manera amó a Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, nacido en forma única, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y quienes notan que hay un cambio ligero, ligero pero no poco importante, en la forma de que pronuncio estos versículos, no es porque deliberadamente o mejor dicho, sin intención he hecho esos pequeños cambios. Y es precisamente el propósito de este canal, aclarar ciertos conceptos que han sido de alguna forma cubiertos o mal explicados a lo largo de la historia. Cuando dice nacido en forma única, es porque la palabra griega es monogenes, es decir, engendrado en forma única. Cristo es el único que es 100% hombre y 100% Dios, donde ninguna de las dos naturalezas es contaminada con la otra o mezclada con la otra, mejor dicho. Es decir, deidad indisminuida y humanidad verdadera, la unión upostasis, la unión hipostática. Y porque de tal manera amó Dios al mundo, quiere decir, es un adverbio de intensidad, porque Dios amó al mundo tanto. Y estamos hablando del amor impersonal. Y como hemos visto en clases anteriores, el amor, hay dos formas de amor que se presentan en la palabra de Dios. De hecho, hay tres palabras en el griego para referirse al amor. Una es amor eros, que no aparece en la Biblia, no se utiliza para la Biblia. Amor fileo, que es amor familiar, donde existe un vínculo tanto en objeto como en sujeto. Y el amor agapao, o agape, que es el amor donde el énfasis reposa en el sujeto y no en el objeto de amor. Está quien practica amor, quien es amor y quien recibe el amor. En este caso, Dios es amor. Nosotros no somos amor. Nosotros necesitamos una motivación para el amor, donde ambos sujetos tienen un vínculo, existen cosas en común. Entonces, para que dejar las cosas un poco claras, ¿no? Entonces, bien, como el tema de hoy es inmutabilidad, vamos a explorar lo que significa el concepto de que Dios es inmutable, es decir, que no cambia, porque nosotros somos totalmente inestables y cambiamos con mucha facilidad. Pero bien, para poder conocer o estudiar la palabra de Dios, tenemos que estar en comunión con Dios. Y la única forma es a través de un método no meritorio, donde no depende de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, donde no depende de nuestra inestabilidad, donde no depende de nuestros buenos actos, donde todo depende de la obra de Cristo en la cruz. Por lo cual nosotros tenemos que, para entrar en comunión, para entrar en el palacio, tenemos que entrar con los pies limpios. Y la única manera es a través de los recursos espirituales, de los recursos divinos, que en este caso es la llenura del Espíritu Santo. Y para poder estar lleno del Espíritu Santo no se necesita ningún tipo de sacrificio humano, no se necesita, como si necesitaban en el Antiguo Testamento, que el sumo sacerdote debía hacer un sacrificio primero por sus pecados y luego por los pecados del pueblo para poder estar en la gloria Shekinah, en el lugar santísimo, en comunicación con Dios. Pero nosotros, gracias a la obra infinita y maravillosa de Cristo en la cruz, tenemos la oportunidad de estar en ese lugar santísimo. Y la única forma es reconociendo nuestros pecados en la intimidad de nuestra alma. ¿Sí? Y figúrense ustedes el nivel de respeto a nuestra intimidad, que dentro de nuestra alma nosotros reconocemos ante Dios que somos pecadores. Y en ese instante se está haciendo efectivo el pago de Cristo en la cruz con respecto a nuestros pecados. Meta no eo, es cambien su forma de pensar con respecto a Cristo, con respecto a que dejas de mirarte a ti, comienzas a mirar el sacrificio de Cristo en la cruz y dejas de ser el protagonista de ese sacrificio para que sea Cristo, en lugar de vernos nosotros como el centro de la acción. Cuando Cristo lo hizo todo, tetelestai,
todo está consumado, con el resultado que permanece consumado para toda la eternidad. Así que unos breves instantes para iniciar la clase de hoy, poniéndonos blancos como la nieve, simplemente reconociendo nuestros pecados, como dice en primera de Juan 1:9, si citamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de todo mal hacer. Gracias, Padre, por esta oportunidad y este maravilloso privilegio que nos das de poder estudiar tu plan. Te pedimos que vengas a hacer claro todo esto, a fin de que podamos metabolizarlos para la gloria y la honra de su majestad Jesús. Amén. Bien, para iniciar entonces la clase de hoy, que obviamente, y gracias a que es un espacio muy breve, porque son 30 minutos solamente, y esto no podrías tomar años, en solo estudiar cada uno de los atributos de la esencia divina, puede demorar muchísimo tiempo. Pero el propósito de estas clases es que, haciendo introducción, vamos a decirlo así, porque no es más que eso, una introducción, vamos a seleccionar breves ejemplos o, digamos, temas para poder compartir y poder estudiar lo que significa la inmutabilidad. Todo lo que son los atributos divinos no podrían llevar muchos años. Sin embargo, el propósito de esto es tratar de hacer una pequeña introducción rápidamente para que podamos ir avanzando. El tiempo es brevísimo y es brevísimo a partir del instante que comprendemos que la vida eterna con Dios es infinita y lo que tenemos acá es un breve espacio de tiempo donde tenemos la oportunidad de crecer espiritualmente, pero es aquí en el campo de batalla. No es una vez que dejemos el cuerpo. Una vez que dejemos el cuerpo no va a haber oportunidad. Fíjense que Cristo dice, les dejo poder. Y ese poder es la ejecución del plan de Dios en nuestras vidas con el propósito de ejecutar las herramientas que Cristo utilizó. Él fue la vida espiritual prototipo para que nosotros tengamos la increíble oportunidad de hacer uso de esos mismos recursos y poder soportar este increíble baño de lágrimas que significa estar en este mundo controlado por Satanás. Pero es increíble. Vamos a ver entonces, según lo que dice el teólogo impresionante, Luz Perry Schaeffer, en su libro de teología sistemática, en su página 225 del primer tomo de teología sistemática. Y vamos a ir esbozando muy brevemente información tanto de Schaeffer como de el coronel Robin B. Thien y, por supuesto, con la traducción al castellano de mi pastor don Armando García. Dice que inmutabilidad, como aparece en el New Standard Dictionary, la inmutabilidad es el estado o cualidad de ser aquello que no es capaz de experimentar cambio, ya sea por aumento o por disminución, desarrollo o evolución propia, inalterable, invariable, permanente, como Dios es inmutable. Es decir, Dios no cambia. De hecho, en Génesis 6, cuando se está refiriendo previo al diluvio universal, dice que Dios se arrepintió. Sí, y hay que entender que en la Biblia existen varios conceptos donde se menciona que Dios cambió y que muchos de los conceptos que están en la Biblia están precisamente para que comprendamos que son antropopatismos y antropomorfismos, como por ejemplo la mano de Dios, el rostro de Dios. Dios no tiene manos, Dios no tiene ojos, Dios es perfecto. En el caso de Dios Padre, en el caso de Dios Hijo, obviamente si tiene una figura o un cuerpo físico. Perfecto. Allí entendemos ese concepto. Son antropopatismos cuando Dios utiliza, o el escritor en este caso, utiliza términos humanos para poder explicar conceptos para que nosotros podamos comprender. Ejemplo, Dios se arrepintió. ¿Por qué Dios no puede arrepentirse? Ahí se está refiriendo a que Dios rechaza, hace un cambio en cuanto a su manera de ver eso, pero para que nosotros comprendamos. Porque si decimos que Dios se arrepiente, significaría que Dios no conocía el resultado de esa decisión. Significaría que Dios se equivoca en las decisiones. Dios es perfecto.
Por eso es erróneo decir que Dios es bueno. Dios es perfecto, porque si fuese bueno podría ser malo. Bien, continuando con nuestro texto. Dios no está sujeto a cambio alguno, no importa cuál sea la esfera de relación. Él no podría ser menos de lo que es, y debido a que Él llena todas las cosas, Él no podría ser más de lo que es. Él no puede ser removido de ningún lugar, ni está su conocimiento ni su santidad sujeto a variación. Por eso también es erróneo y es satánico ese concepto de que Dios se moderniza. Así que lo lamento por aquellos que consideran que pueden aspirar al matrimonio homosexual, porque no es nada contra los homosexuales, pero que definitivamente Dios no se moderniza. Dios no está sujeto a nuestros cambios. Dios no se encuentra sujeto a las decisiones humanas. Dios es perfecto, por lo cual sus decisiones son perfectas. Entonces, somos nosotros quienes tenemos que adaptarnos a eso. Pero lamentablemente, en estas sociedades woke, modernistas, modernas, pretendemos que Dios se adapte a nosotros. Es un nivel de arrogancia terrible. Tenemos que ser conscientes de que efectivamente Dios es inmutable. Vamos a ver entonces lo que dice el diccionario Vine, diccionario griego, porque es sumamente interesante ver todos los conceptos que tenemos a nuestra disposición. Bueno, no todos, obviamente no todos, pero sí tenemos algunos más, pero habría que explorar demasiado. Y la idea es avanzar, avanzar, avanzar. Ametatheos, ametathetos. Bien, porque este TH se pronuncia como una Z española, que aquí lo podemos ver en el griego, ametathetos, adjetivo que significa inmutable. Se usa en Hebreo 6:18, donde las dos cosas inmutables son la promesa y el juramento. En el versículo 17, esta palabra se usa en forma neutra como el artículo, como un nombre, denotándose con ello la inmutabilidad con referencia al consejo de Dios. Los ejemplos de los papiros vamos a ver, muestran que se usaba como término técnico en relación con testamentos. Aparabatos se usa del sacerdocio de Cristo, es decir, que el sacerdocio de Cristo, según Hebreos 7:24, es inmutable, inalterable, inviolable. El significado más literal que se da es en la Reina Valera 77, y Benson, que hace mención a una bibliografía. Así como en el margen de la Biblia de las Américas, ese es intransmisible, intransferible. Debe mantenerse conjuntamente con el primero. El término incluye ambos sentidos. Comprenda que yo estoy leyendo en un instante, no estoy haciendo edición de nada de esto, no estoy justificándome los errores a la hora de pronunciar. Bien, continuando acá con nuestro texto de el coronel Robert B. Finn, vamos a analizar un poquito, superficialmente, cómo es que Dios no puede cambiar su amor hacia nosotros porque nosotros seamos defectuosos. Dentro de los atributos divinos, tenemos que entender que son perfectos y eternos y que no cambian y no dejan de ser estables o significativos o inmensos o infinitos porque nosotros cambiemos. Por lo cual, aunque nosotros no queramos aceptar una cosa, eso no significa que Dios cambie. Eso no significa que Dios se modernice. No, es que Dios era eterno, pero ya no lo es. Y eso son solamente manifestaciones y expresiones de la naturaleza de pecado y expresiones de los satanismos. Si Cristo echó en su momento a los mercaderes del templo, si estuviese aquí, estuviese echando del templo a muchos otros, porque él no se modernizó. Dijo, no, es que ahora el cristianismo es comunista o el cristianismo es socialista, que no es más que satánico, una expresión como esa. Así que cuando tengan la oportunidad de presentarse ante un comunicador que está tendiendo hacia la izquierda y y no es por politizar esto, pero es que lamentablemente se utiliza también la palabra de Dios para politizar. Pero efectivamente sirve para que tomemos conceptos concretos y podamos tomar decisiones a futuro. Nosotros no debemos asistir a una iglesia donde el comunicador
es de izquierda, porque la izquierda es satánica. Solo con imponer el que todos seamos iguales, ya es satánico, porque es una violación a la libre voluntad del individuo. Porque además que la violación a la propiedad privada es una violación a la integridad y a la soberanía del individuo. Ya por ahí te tiene que decir que hay algo satánico en eso. Pero bueno, volviendo a nuestro tema, quiero dedicarme mucho a eso. La capacidad para amar no está relacionada a un objeto y no requiere un objeto. Cuando un objeto aparece, la capacidad para amar está lista para una relación de integridad y honor. Pero estamos hablando de dos seres humanos en el que cuando aparece un objeto de amor, porque esa es otra cosa, nosotros como seres humanos necesitamos un objeto de amor. Nosotros nos amamos por simple amar. Necesitamos una persona, necesitamos un familiar, un perro, hasta un vehículo o un material, algo material. Puedes amar tu casa, tu carro, tu trabajo, pero nosotros hay amor amistoso, de amigos, y perfectamente válido. Pero nosotros necesitamos un objeto de amor, porque no somos amor. Si nosotros no existiéramos, Dios igual sería feliz y tendría un objeto para amar, que sería a sí mismo, porque Él ama su integridad, Él ama sus atributos, Él ama su persona, y es perfecto. Entonces Dios no se moderniza. Es importante poner en claro este concepto, porque no podemos manipular las palabras tratando de hacer ver que Dios se adapta a las circunstancias según nosotros, según nuestro ambiente, porque Dios es inmutable. Y al ser inmutable podemos entender conceptos de que cómo es posible que si citas tu pecado 1.000.000 de veces, 1.000.000 de veces Dios te va a perdonar. Porque Dios no puede violarse a sí mismo. Dios no puede irrespetarse a sí mismo. Dios no puede cambiar su forma de pensar con respecto a sus propias promesas. Porque dice, sí, citamos nuestros pecados. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de todo mal hacer. Entonces, ¿qué significa? Que si yo cometo el mismo pecado 1.000.000 de veces y 1.000.000 de veces uno, lo voy a reconocer, lo voy a citar ante Dios, Él me va a perdonar, efectivamente. Y así también nos dice, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les vienen a bien. Entonces decimos, bueno, ¿cómo es posible que me tenga que venir a bien una situación que es trágica? Pero es porque Dios te está mostrando que existe una salida para esa situación y la salida es Él. Concéntrate en Él. Y te dice, no te preocupes por nada. En lugar de eso, coloca tus peticiones ante el trono de los regalos, el trono de la gracia. Y te está diciendo, relájate. ¿Y cómo es posible que Dios pueda decir, relájate? Es porque efectivamente Él tiene una solución para cada situación. Pero la solución no es que nos quite la adversidad, porque la adversidad es inevitable. El estrés es opcional. Dios no está para quitarnos las adversidades. Dios está para que aprendamos a vivir con sus recursos y podamos tener la capacidad de descansar con sus recursos en medio de las situaciones de la vida. Nos encontramos en un campo de batalla. Basta abrir las noticias, abrir el periódico, revisar una página web de noticias o la televisión y darnos cuenta que recibimos ataques de todo tipo, de todas formas. Nuestra propia naturaleza de pecado nos sabotea y somos nosotros mismos los que le damos poder a la naturaleza de pecado. Las tentaciones, en la medida que nosotros tengamos la capacidad de dejar de vernos a nosotros y veamos la palabra de Dios y nos alimentemos a diario, iremos creciendo espiritualmente al punto de llegar que podamos entender que efectivamente todo está previsto en el plan de Dios y que todo sirve para crecimiento espiritual y llegar a un punto en el que podamos alcanzar la máxima felicidad en medio de las peores circunstancias. Aún que te digan, mira, tienes un cáncer terminal y tienes una semana de vida. Esa debe ser tu mayor oportunidad para decir gracias, Padre. Por eso dice la palabra de Dios, al que todas las cosas le vienen a bien. Y le vienen a bien, ¿por qué? Porque te va a salir todo bien, te vas a curar de la enfermedad. No. Y es lo triste del asunto cuando se tiene un concepto erróneo de la palabra de Dios, que se cree que por el hecho de que eres miembro de la familia real, las cosas te van a salir bien, se va a curar la enfermedad o, o no vas a ir a la cárcel por el delito que cometiste. Las consecuencias de tus errores siguen presentes.
y debes cumplir con las consecuencias de tus errores y debes cargar con las consecuencias de tus errores. Ahora, si vas a ir a la cárcel o te van a cortar las piernas o vas a dejar el cuerpo en una semana, esa puede ser tu mejor oportunidad para concentrarte en Dios, para poner tus ojos en Él, para crecer espiritualmente y para decir gracias, Padre, porque aproveché esta oportunidad para estar un poquito más cerca del crecimiento espiritual y con eso llevarte medalla y condecoración. Dios al que ama y disciplina a todo aquel que toma por hijo, se está refiriendo justamente a que toda aquella disciplina o adversidad que podamos recibir es una oportunidad para crecer espiritualmente. Y le viene bien es justamente para crecimiento espiritual. Y si no, recordemos en Salmos, vamos a leer un poquitico de Salmos. Y lo importante de este tema de, la, de la esencia de Dios, Salmo 23, de la esencia de Dios, es justamente que entendamos que Dios no cambia, que no cambia y que todas las promesas que nos ha hecho siguen permanentes, siguen presentes, siguen activas para nosotros. Entonces, Jehová es mi pastor, nada me faltará. De hecho, en el hebreo dice, nada me falta y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Me va a alimentar en medio de las dificultades. Restaurará mi alma, me guiará por sendas de justicia, de disciplina, por amor de su nombre. Es decir, de su esencia. Cuando veamos que dice de su nombre, se está refiriendo de su esencia, de su integridad, de estos 10 atributos divinos que estamos estudiando. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado, y se está refiriendo justamente que la vara y el callado es aquella disciplina divina, porque la vara y el callado eran herramientas utilizadas por el pastor para llevar a las ovejas por el redil, por la manada, y nos compara con ovejas porque precisamente las ovejas son un animal estúpido, que no tienen capacidad de curarse a sí mismas, de protegerse a sí mismas, de alimentarse, de guiarse. No hay una, como en otros casos de otras manadas de animales, donde hay una oveja líder. En este caso no existe. En este caso necesitan un pastor. Y la vara y el callado eran para guiarlas al redil, meterlas en la manada, que no se alejaran mucho de la manada. Aunque, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, y ese aliento es la disciplina divina. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, de mis perseguidores. Unges mi cabeza, que también este contexto lastimosamente no se explica. Ungir era un método que utilizaba el pastor para curar a las ovejas heridas con una especie de aceite, de esencias, de hierbas, con el que curaba. Unges mi cabeza es, para el caso del miembro de la familia real, es promoción. Y esa promoción es solamente producida por Dios. Y esa promoción no es más que el haber escalado ante alguna dificultad con los recursos divinos. Y esa es la promoción producto del crecimiento espiritual. Pero ese crecimiento espiritual es producto del comer y comer y comer la palabra de Dios. Y no solamente comerla, no solamente leerla, porque no crece comiéndola, sino poniéndola en práctica en medio de las dificultades. Ciertamente, el bien y la misericordia, el queso, misericordia, que es justamente el nombre de este canal. En el Antiguo Testamento era el amor de Dios que no falla. Y en la actualidad, en el Nuevo Testamento, que es la gracia de Dios, gracia en acción, porque ya fue ejecutado el sacrificio de Cristo en la cruz, que es traducido entonces como misericordia. Y eso es lo que significa que es. De hecho, hay un canal, un video, donde explico el concepto de que es. Me seguirán todos los días de mi vida. Eso está diciendo que ya la misericordia fue provista por Dios y seguirá todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová, es decir, en el tercer cielo, moraré por largos días. Se está refiriendo a estar en la eternidad con Dios. ¿Esto para qué? Entendamos que debemos vivir en paz, porque ya la paz fue ejecutada y la paz es la relación íntima con Dios
a partir del instante en el que creímos en Cristo. Y que podamos estar en medio de increíbles dificultades, relajados y estar conscientes de que Dios tiene un plan perfecto para todo y que nada sucede sin autorización divina. Y esa adversidad que nos está perjudicando, que nos está preocupando, y esa adversidad que nos está atormentando, no es más que una oportunidad para crecer espiritualmente y poder estar aquí, en esta naturaleza de pecado, descansando en el plan hermoso y perfecto de Dios. Y con esto terminamos la clase de hoy. Una pequeña oración y nos retiramos. Gracias, Padre, por esta oportunidad y este privilegio que nos das de poder estudiar tu increíble plan. Te pedimos que vengas a hacerlo claro a fin de que podamos metabolizarlo para la honra y la gloria de su majestad Jesucristo. Amén.